¿Qué les parece si nos ponemos todos de pie para leer, como es costumbre, la palabra de Dios, reverencia a la misma, la cual se encuentra hoy en Lucas capítulo 7, 36 al 50? Dice así la escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Una de mis series de televisión favoritas hace unos años atrás era Seinfeld. Muchos de ustedes probablemente la han visto, alguna comedia de él. En uno de los episodios, Seinfeld dice que hay una diferencia cuando uno le pide un perdón, un favor grande o un favor pequeño a una persona. Y él dice que dependiendo del tamaño del favor, es el tamaño o el tiempo que usted extiende la palabra. Por ejemplo, dice, si tú le dices a alguien: hazme el favor, pásame ese vaso de agua, es algo rápido, hazme el favor. Pero si es un favor muy grande, la persona dice: tú me puedes hacer un favor. Y la persona extiende la palabra, porque yo necesito un favor tuyo. O sea, dependiendo del tamaño del favor, es el énfasis que uno pone cuando lo pide. Pues yo pienso que de alguna manera la historia que tenemos por delante en el día de hoy, que quede claro desde el principio, la parábola que Jesús presenta sobre los 2 deudores y aquel que le perdonó la deuda, no trata de enfatizar si tú eres más pecador que el otro, si yo soy más pecador que tú o tú eres más pecador que yo, si hay pecados grandes, pecados pequeños, porque ya sabemos que para Dios no hay acepción de pecados. Que la gracia y la misericordia de Dios, como vimos en el mensaje pasado, cubre todo pecado, no importa lo grande y lo pequeño que sea. Pero que además Dios no perdona solamente los pecados que nosotros cometemos a diario. La Biblia enseña que Dios nos perdona y nos libra de el pecado, que es una condición que condena al hombre a la eternidad sin Dios. El énfasis entonces de la ilustración de la parábola de los hombres que han sido perdonados es la actitud que toman de ahí en adelante aquellos a quienes se les perdonó una gran deuda.
El énfasis no está si aquel pecó más o aquel pecó menos. El énfasis está en cómo tú y yo demostramos en nuestro diario vivir que estamos profundamente agradecidos, sabiendo que lo que Cristo nos perdonó fue algo tan grande como si usted hubiera debido millones de dólares y la deuda hubiera sido cancelada. No hay ilustración en la tierra, no hay deuda, porque en este país usted tiene deuda y se declara en bancarrota y se acabó. Además, usted sabe que en este país usted no puede caer preso por deber, a menos que usted cometa un fraude. Así que al final del día no es tan trágico deber dinero. Nadie se va a ir al infierno por deber dinero, y si usted tiene su cabeza bien puesta, su vida no se va a destruir porque usted deba. Pero el hombre y la mujer, los seres humanos, que teníamos una deuda espiritual con Dios, que merecíamos el castigo eterno, que merecíamos la separación. Cuando Cristo fue a la cruz, Él dijo: consumado es, tetelestai, it is finished. La deuda ha sido pagada. Y todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal son librados de esa deuda que tenían con Dios. Por lo tanto, cada cristiano, no importa si se convirtió a los 10 años, no importa si se convirtió después de viejo, no importa si pecó mucho, pecó poco, todos fuimos perdonados por la misma deuda. Por lo tanto, todos deberíamos tener el mismo nivel de agradecimiento a Dios y amar a Dios de una manera extraordinaria por lo que Él nos perdonó. Amén. Ese es el total, esa es el resumen, ese es el mensaje de la historia. Ya pudiéramos irnos para la casa, pero ustedes no tienen tanta suerte, faltan 20 minutos todavía. La historia que tenemos por delante comienza realmente en el versículo 34. En la Reina Valera dice: Jesucristo está criticando a aquellos que ni lavan ni prestan la batea. ¿Ustedes conocen esa historia? Ni dan ni dicen dónde hay. Y le dice: ustedes, ¿verdad?, criticaron a aquel, y ahora al Hijo del Hombre que come y bebe, ustedes dicen: es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Eso era lo que la gente decía de Jesús. Y yo pienso que Jesús está orgulloso de presentarse como alguien que era amigo de publicanos y pecadores. Christ, friend of sinners. ¿Conocen esa canción en inglés? Jesus, friend of sinners. El amigo de publicanos y pecadores. Sí, Cristo es amigo de pecadores, porque si no hubiera sido así, ni tú y yo estuviéramos aquí en el día de hoy. Porque Cristo es amigo de pecadores. Él aceptó la invitación de este fariseo que se creía, y no estoy juzgándolo porque es lo que la Biblia enseña, que se creía que era más justo que los demás y que tal vez él merecía que Cristo estuviera en su casa porque él no era como uno de aquellos. Y en el caso de la mujer va a decir: yo no soy como esa pecadora. Ustedes se acuerdan que en la Biblia hay una ilustración de un fariseo que ora diciendo: Señor, gracias, ¿verdad?, porque no soy como este, yo vengo a la iglesia, yo doy mi diezmo. Y hay esa actitud a veces en nosotros de creer que somos menos pecadores que otros, cuando al final del día tú y yo, la única razón por la que hemos alcanzado salvación y vida eterna es por la gracia y la misericordia de Dios, porque nadie merecía que se le perdonara. Qué bueno que Jesús era amigo de publicanos y de pecadores, porque este fariseo nos va a recordar a otro fariseo en la Biblia, un hombre que moralmente hablando, religiosamente hablando, tenía todas las características, todas las calificaciones para ser considerado una buena persona. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y Pablo, que probablemente humanamente era mejor que este fariseo de la historia, Pablo llega a decir: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado. 1 Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, que probablemente era mejor que tú y que yo, que probablemente tenía más cualidades morales que cualquier persona, que tenía un celo por Dios, como él cuenta en su testimonio, él reconoce que si alguien
era pecador y necesitaba gracia y salvación, era él. Por lo tanto, otra vez, nosotros tenemos que estar clarísimos y conscientes de que no hay una sola persona justa, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, y por lo tanto, no se trata de quién peca más o quién peca menos, sino de Dios, que es misericordioso, amoroso y que por su gracia nos ha salvado. La historia de la mujer en este capítulo de Lucas, que viene a Jesús, se parece mucho a una historia que aparece en los otros 3 evangelios, en Marcos capítulo 14, en Juan capítulo 12 y en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 7. Pero para aquellos que llevan nota, la historia que estamos leyendo en Lucas no tiene nada que ver con la historia que se menciona en los otros 3 evangelios. Por ejemplo, en Mateo dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, ese es otro Simón, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Judas Iscariote va a decir, esos cuartos se pudieron haber usado para... ¿verdad? Esa es una historia completamente diferente. Son 2 historias de 2 mujeres separadas. Aquella historia va a ser al final de la vida de Jesús. La historia que leímos es al principio de la vida de Jesús. Aquella mujer derramó el frasco de perfume sobre la cabeza de Jesús. Esta derramó el frasco de perfume a los pies de Jesús. Fueron 2 ciudades diferentes. Una fue en Galilea, la otra fue en Judea. Y el único común denominador es el perfume. Y mucha gente piensa que es la misma historia porque da la casualidad de que el anfitrión se llama Simón. Pero en la historia nuestra, Simón es un fariseo. Mientras que en la historia de los otros 3 evangelios, Simón es un leproso. Y por lo tanto, el hecho de que se llamara Simón y que los 2 tuvieran el mismo nombre no es nada trascendente, porque en la Biblia está Simón el celote, Simón Pedro, Simón el papá de Judas, Simón de Cirene, Simón el leproso, Simón el fariseo, y eso como Juan Pérez o John Smith, ¿eh? Un nombre muy común en aquella época. Entonces lo que queremos en esta mañana, más que predicar un sermón con 3 puntos y 2 ilustraciones, es sencillamente leer la historia, porque ella se explica sola y nos ilustra el mensaje que Jesús nos quiere comunicar. Primero con la situación que vive con Simón y la mujer del perfume y la parábola que él les presenta. La primera parte de la historia es que nosotros nos encontramos con una mujer pecadora. Ahora bien, el hecho de que se le llame una mujer pecadora responde a los estándares de la sociedad en ese momento. Porque, como vamos a ver claramente, Jesús se encarga de demostrarle a Simón el fariseo y a todos los que estaban ahí que ninguno de ellos era menos pecador que esta mujer. Este hombre aparentemente se entera, porque en los versículos anteriores vemos que Jesús resucitó el hijo de una viuda, y probablemente él había escuchado que Jesús era un gran maestro, que Jesús era un profeta, que Jesús era un gran predicador. Probablemente él entendía que Jesús era un hombre de Dios y lo invita a que venga a su casa. No sabemos todos los detalles de lo que pasó aquel día, pero probablemente no fue una cena íntima de Jesús, Simón y su familia. Más adelante, los versículos más adelante van a decir que allí estaban también los amigos de este hombre. Por lo tanto, probablemente allí había una algarabía, probablemente era un salón grande, probablemente era una parte de afuera. La gente, los invitados llegaron, los sirvientes. Esa es la única razón que explica cómo esta mujer pudo mezcolarse en la fiesta sin que nadie la viera. La gente de seguridad que estaban ahí, Jesus is coming. No, parece que no se dieron cuenta de que había una colada. Y se sentaron a la mesa. Recuerden, no piensen en una mesa con 4 patas. Esas mesas no existían antes. Probablemente estaban sentados en el piso con cojines. Muchas veces la gente se sentaba con los pies hacia atrás. Por eso dice que la mujer vino por atrás y lavó los pies de Jesús, porque la gente se sentaba en el piso. Era costumbre que los invitados pusieran sus pies a veces en una mesita para que les lavaran los pies, etcétera, etcétera. Y en medio de esa situación, en medio de esa algarabía, de este hombre que probablemente entendía
que Jesús, que él merecía que Jesús fuera a su casa, se desarrolla la historia que tenemos por delante. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es esta. Si usted le pregunta a 10 personas, ¿tú amas a Dios? ¿Qué piensan ustedes que la mayoría de esas personas contestarían? La mayoría probablemente diría que sí. Algunos van a ser más honestos y van a decir, yo ni siquiera creo en Dios. Otros van a decir, yo estoy enojado con Dios, por lo tanto no puedo decir que lo amo. Pero la mayoría va a decir, sí, yo amo a Dios. Pero cuando usted le pregunten, ¿cómo tú demuestras tu amor para con Dios? Eso va a ser una pregunta un poco más difícil de contestar. Algunos dirán, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero recuerden ustedes que la Biblia enseña que el amor no es un sentimiento. El amor es una actitud de la voluntad. Por lo tanto, el amor, usted no puede decir, yo amo a Dios porque me levanto por la mañana con un calentón en el pecho. A lo mejor fue un sancocho que le cayó mal en la noche. Eso no tiene nada que ver con amor. No, que yo amo a Dios porque yo siento una pasión por Él. O yo amo a Dios porque cuando yo veo el cielo me emociono. Eso no tiene nada que ver con amor. El amor se demuestra en la vida diaria, en la actitud hacia Él, en el deseo de servirle, en el deseo de hacer su voluntad, en el deseo de alcanzar a otros para Cristo, en la actitud y la voluntad de vivir una vida mostrando agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Eso es el verdadero amor. Y yo espero que nosotros en esta iglesia, que la mayoría hemos confesado que amamos a Dios, estemos claros de que la manera en que Dios quiere que demostremos el amor para Él es mostrando el agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Sucede, ¿verdad?, que esta mujer, ¿cómo sabemos que era pecadora? ¿Por qué era pecadora? Bueno, probablemente era una adúltera, probablemente era una chismosa, probablemente era, quién sabe. Pero aparentemente tenía una fama en la ciudad de que era pecadora. Pero ella de alguna manera logra infiltrarse a la casa, burla la seguridad y llega hasta los pies de Jesús y comienza a llorar. No creemos que ella tenía la intención de lavarle los pies a Jesús llorando, porque si no, a lo mejor hubiera traído una toalla. Pero finalmente ella lo que hace es que usa sus cabellos y de esa manera les limpia. Y después hace lo que creemos fue la razón principal por la que ella llegó hasta Jesús, para besarle sus pies. En el versículo 37 dice que esta mujer era una pecadora. El problema es que la gente empieza a considerar el estatus espiritual de esa mujer con el de ellos. Pero como hemos dicho ya, en lo que tiene que ver con Dios, no hay diferencia de pecadores. Y para los que llevan notas, ella lleva un recipiente de alabastro, que era una piedra que se pulía, se labraba, muy fina, muy cara, translúcida. Dentro se ponía aceite, aparentemente este aceite también era, porque en aquella época, como yo dije al principio, la salud de la persona, dígale que huele bien. Hoy en día la gente se pone perfume para oler bien. Antes la gente se ponía perfume para no oler mal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque la higiene era más difícil de manejar. Y el perfume era muy cotizado. Y una de las cosas interesantes en esta historia, en la otra historia de la otra mujer, es que ella trae a Jesús algo preciado, algo valioso, y no escatimó derramarlo y traerlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que usted y yo podamos darle a Dios que sea más valioso que lo que Dios hizo por nosotros. A mí me encanta, yo siempre vivo orgulloso del hermano Alberto y el grupo de adoración, porque ensayan, practican, cantan, los que dirigen los grupos pequeños, el hermano Freddy que está todos los días en la iglesia. Le vamos a poner una camita a Freddy para que se mude en la iglesia. Las mujeres que trabajan, los maestros de los niños, los que trabajan, porque son gente que trabajan, que dan de su tiempo, de sus recursos, aquellos que ofrendan y mantienen la iglesia. Y yo vivo orgulloso de esa gente, ¿verdad? Y qué bueno. Pero al final del día, yo sé que ellos son los bendecidos. Porque lo que usted y yo y ellos le dan y le traen a Dios es sencillamente una muestra,
una respuesta a lo que Dios nos dio primero, la salvación, la vida eterna, la comunión con Él. Y precisamente porque amamos a Dios por lo que lo perdonó, entonces mostramos amor a diario, sirviéndole, amándole, haciendo su voluntad y viviendo una vida conforme a sus propósitos. El segundo personaje entonces es el pecador. Un pecador inconfeso, porque este hombre que se creía más santo que todo el mundo, cuando vio a esta mujer, fíjense lo que él dice: si este fuera profeta, o sea, él comienza ahora a dudar de que Jesús era realmente un profeta. O sea, si este tipo fuera lo que me han dicho a mí que era, él se hubiera dado cuenta que esta mujer era pecadora y no hubiera osado, porque los fariseos, que se creían más santurrones que el Papa, ellos, entre otras cosas, ni se juntaban con pecadores, y si le ponían la mano a alguien que era pecador, se la lavaban. O sea, era toda una ceremonia y todo un asunto, porque ellos se pensaban que era mejor que todo el mundo. Pero además de eso, él comienza a cuestionar el carácter de Jesús, diciendo: este hombre evidentemente no es quien él dice que es. Y qué interesante, ¿verdad? Que Jesús, la manera en que le contesta es la siguiente. Jesús dice: Simón, yo oí lo que tú dijiste. Porque usted dirá: ¿y cómo Jesús supo lo que Simón estaba pensando? A lo mejor por la cara que él puso. No, Jesús sabía, porque Jesús es Dios. Y no es la primera vez en la Biblia que Jesús le adivina el pensamiento a alguien. Si usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 9, versículo 4, dice la Biblia: como Jesús conocía sus pensamientos, le dijo: ¿por qué dar lugar a tantos malos pensamientos? Y en otro pasaje, hay muchos, en Juan 2, 24 y 25, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Si tú crees que tú puedes allantar a Dios, créeme, Dios conoce, y qué bueno que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce nuestras actitudes, porque podemos venir a Él en confianza y decir: Señor, tú conoces mi vida. Y Él ahora va a decirle a Simón: Simón, como yo sé lo que tú estás pensando, déjame contarte una historia. Porque Jesús usó las parábolas, que es el tema de esta serie, para enseñar, para comunicar enseñanzas que no se lo, a Simón jamás se le iba a olvidar la historia que Jesús le dio. Y Jesús, usted conoce la historia: mira, había un hombre que uno debía el equivalente a año y medio de salario, y el otro debía el equivalente a 2 meses de salario. Y en la gracia, así, porque el prestamista, en este caso, representa a Dios, sin que lo merecieran, sin tener necesidad de hacerlo, Él decide perdonar la deuda. Le perdona la deuda pequeña a uno y la deuda grande a otro. ¿Cuántos de ustedes deben mucho dinero? Levanten la mano. No levanten la mano. No crean que el pastor no va a perdonar la deuda. No. Si tuviera, sí, pero ¿cómo se sentiría usted? Aquellos que deben el mortgage, aquellos que deben la casa, aquellos que deben college students, que el gobierno, un millonario, viniera: consumado es. Ya no debe un chele. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted me debe, decía el miércoles pasado, ¿verdad? Que si usted me presta 5 pesos y usted me dice: pastor, olvídese los 5 pesos. Yo voy a estar agradecido, pero no voy a pasar la vida diciendo: ay, me perdonó 5 pesos, ¿no? Ahora, si usted me presta $50,000, ¿alguien tiene $50,000? Si usted me presta $50,000 y usted me dice: pastor, yo sé que usted está mala en olla, olvídese los $50,000. Probablemente, cada vez que yo lo vea a usted o piense en usted, voy a sentir un agradecimiento grande, porque fue una deuda grande. Y Jesús le pregunta: ¿a cuál se lo? Y él dijo: bueno, yo creo, me imagino que al que se le perdonaba, bien has dicho. Y ahí viene la respuesta al perdón. Jesús entonces termina la ilustración diciéndole: mira, Simón, yo vine, y era costumbre en aquella época que a la visita se le lavara los pies, tú no me lavaste los pies. Yo vine, era costumbre en aquella época se recibiera a la gente con un beso, no me diste un beso. Yo vine, era costumbre en aquella época que la gente se le tuviera aceite en la casa, porque el sol quemaba mucho la piel y a veces la gente tenía que ponerse aceite para poder trabajar con el asunto de la quemada del sol. No me diste aceite. O sea, tú que te crees que eres el mayimbe, el mejor de todo el mundo, no hiciste nada por mí que debiste haber hecho. Y esta mujer
Entonces le dice, esta que está aquí, y Jesús lo que está tratando de hacer es un contraste de que al final del día Él va a usar una mujer pecadora para salvar a un hombre más pecador que ella. Y usted dirá, ¿más pecador? Sí, porque el peor de los pecados, la culpa más difícil de redimir, la culpa más difícil de perdonar, es aquella donde el individuo entiende que no necesita perdón. Aquella persona más difícil de rescatar es aquella que entiende que no necesita ser rescatada. Aquella persona más difícil de salvar es aquella que cree que merece algo de Dios o que está en una relación donde Dios necesita hacer algo por él o que no necesita ser perdonado. Lo que Cristo hizo con nosotros es parecido a una historia de un médico en Inglaterra que atendía a la gente del pueblo, pero la mayoría de ellos no podía pagarle porque eran pobres. Y él tenía una lista con todos los pacientes y cuánto les debía. Pero con frecuencia él iba al libro, sabía que esa persona no le podía pagar y en letras rojas ponía deuda cancelada, con letras rojas. Al final de los años él tenía un libro de ese tamaño con una cantidad de nombres, con gente que le debía dinero, pero con letras rojas la deuda ha sido cancelada. El médico murió. Y sus familiares un día, cuando encontraron el libro, dijeron, oye, pero si le cobramos todos estos cuartos a toda esta gente que le debía al médico, no va a ir bien. Y lo llevaron a corte a todo lo que estaban en el libro para que le pagaran el dinero a la familia del médico. Cuando fueron a la corte, el juez vio el libro y en cada página veía que decía, la deuda ha sido cancelada en letras rojas. Y el juez dijo, ningún tribunal del mundo va a permitir que ustedes le cobren dinero a esta persona porque el que podía cancelar la deuda dijo que ya ellos no debían nada. Caso cerrado. Cristo en la cruz dijo que la deuda tuya y la mía fue cancelada por su sangre derramada y su sacrificio. Y una vez salvos, no hay nadie que pueda decir que nosotros tenemos que volver a pagar la deuda, porque el que podía cancelar la deuda, el dueño de la deuda, nos dijo en la cruz, con sus brazos abiertos y su sangre derramada, que los pecados tuyos y míos han sido perdonados. Y fíjense, mucha gente puede creer que esta mujer fue a donde Jesús a buscar perdón. Lo que enseña el pasaje es lo contrario. Porque ella recibió perdón, ella fue a donde Jesús. Probablemente esta mujer ya había tenido un encuentro anterior con Jesús. Algunos especulan que fue una de las que le sacaron demonios. La Biblia no dice. Pero lo que sí está claro es que ella no fue a buscar perdón. Ella fue a demostrarle el amor a Jesús por el perdón que había recibido. Porque al final Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No es lo que tú haces por Jesús lo que determina que tú eres salvo. Es porque tú eres salvo que tú debes vivir una vida de agradecimiento y de servicio a Dios. Nosotros no servimos a Dios para que nos salve. Nosotros servimos a Dios porque Él nos salvó y nos compró y nos regaló la vida eterna. Déjame terminar con este pasaje. En Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice la Biblia: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchos más que los ayudaban con sus propios recursos. Jesucristo tenía un montón de gente que le seguía. María Magdalena, los 12 discípulos, María, la que fue Juana, la esposa de Cusa, Susana, que solamente se menciona ahí, y la mayoría de estas mujeres sostenían financieramente el ministerio de Jesús. Ellos no hacían eso para alcanzar salvación, porque Cristo las había salvado y porque Cristo les había ministrado y porque habían recibido de Cristo lo más grande que un ser humano puede recibir. Ellos demostraban su amor todos los días, siguiendo y ministrando en favor de nuestro Señor. Termino con una ilustración. Las ilustraciones siempre son buenas porque ilustran, ¿verdad? Una mujer en Irlanda estaba muriendo. Había sido una gran cristiana toda su vida.
En su lecho de muerte, un sacerdote de una iglesia, la iglesia católica romana, se enteró de que la mujer estaba a punto de morir y fue para brindarle los últimos rezos, qué sé yo cómo se llama, los óleos y eso. Y le dijo a la mujer: yo he venido para absolverte. Y la mujer ya sabía lo que significaba, pero le pregunta: ¿y qué significa eso? Dice: oh, yo he venido para perdonarte tus pecados, para que mueras en paz. Y la mujer le dijo: muéstreme sus manos, por favor. Y el hombre le enseñó las manos. Y le dijo: usted es un impostor. Dice el hombre: ¿cómo que yo soy un impostor? Dice: sí, porque el que me perdona mis pecados tiene marca de clavos en las manos. Solamente Cristo salva. Solamente Él perdona. Y porque Él hace lo que ha hecho con nosotros, tú y yo tenemos que vivir una vida demostrando a diario el agradecimiento que sentimos por Él. Nos ponemos de pie. No podemos terminar, y viene la Santa Cena ahora, y después la ofrenda, sin antes invitar. Si hay alguna persona aquí esta mañana que todavía no ha recibido el perdón de Dios, que todavía no ha sido comprada por la sangre de Cristo, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, te invitamos, mientras la iglesia cierra los ojos e inclina el rostro, que tú le digas al Señor: Señor, yo soy un pecador o una pecadora, yo me arrepiento de mis pecados y yo te pido que entres en mi vida, me sanes, me perdones y me des la vida eterna que tú ofreces. Yo me entrego a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia sigue orando, si tú hiciste esa oración por primera vez en tu vida, levanta tu mano, yo solamente quiero orar por ti. ¿Hay alguien que levanta su mano y dice: yo me entrego a Cristo hoy por primera vez? ¿Habrá alguien? ¿Alguna persona? Dios te bendiga, varón. Tenemos una persona que le dice sí a Cristo hoy. Amén. ¿Alguien más? ¿Tú también oraste? Dios te bendiga, hermana. Tenemos 2 personas que hoy hacen su decisión por Cristo. Un aplauso a ellos. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta persona y cualquier otra persona que haya hecho su decisión en la mañana de hoy. Te damos gracias porque a ellos también tú los has rescatado, los has salvado y les brinda la salvación y la vida eterna que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre. Consérvalos, cuídalos, guárdalos, protégelos y permite que ellos puedan caminar de aquí en adelante una vida victoriosa en ti. Y que esta iglesia sea el hogar espiritual que ellos necesiten para crecer y mantenerse firmes en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.